En la lectura del testamento, mis padres sonreían mientras el abogado entregaba a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego se giraron hacia mí y, con un tono cortante, dijeron, «Ve y gánate lo tuyo». No lloré, no me inmuté, solo fijé la mirada en la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos, pero entonces algo cambió. Un hombre mayor, vestido con un traje gris, se puso de pie. «Hay un documento más», anunció, desdoblando un sobre desgastado con la letra de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció, los dedos de mi padre temblaron, los ojos de Vanessa se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que arrasaría con cada mentira cuidadosamente construida que habían tejido. Todo empezó en un lugar que no había visitado en más de un año, la finca de mi abuelo en las afueras de Charleston, donde el viento alguna vez sonaba a seguridad, pero ahora cargaba el peso de secretos. No había regresado desde la primavera antes de que mi abuelo falleciera. Era extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. El crujir de la grava bajo mis botas resonó al bajar del auto. Los carillones del porche, que una vez fueron la banda sonora de tardes de verano con té helado en el alféizar, ahora sonaban huecos, ecos de algo perdido. Dudé antes de tocar la puerta. La pintura blanca estaba descascarada, como siempre. Los magnolias aún se inclinaban demasiado hacia el este, pero ya no me sentía bienvenida. Cuando la puerta crujió al abrirse, esperaba silencio. En cambio, escuché. «Así que finalmente decidiste aparecer». La voz de mi abuela no había cambiado, seguía siendo afilada como para cortar vidrio. Sus brazos estaban cruzados, su mandíbula firme como piedra. Me quedé paralizada, buscando algo en su rostro: calidez, alivio, confusión, pero solo había frialdad. «Abuela, ¿qué está pasando?», pregunté, dando un paso hacia ella. «Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una vida nueva». Su voz titubeó, pero se endureció de nuevo. «Tu abuelo te llamó Claire todos los días en su lecho de muerte. Te pidió a ti». Tragué saliva, mi garganta de repente seca. «Eso no es verdad». Intenté llamar. «Fui en marzo». Vanessa estaba aquí. Dijo que no había nadie. Los ojos de mi abuela se estrecharon. «Estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí». Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa. La seguí. El aire dentro era denso, como si las paredes contuvieran el aliento. Regresó con un cuaderno de cuero gastado. «Este es el número que él seguía marcando», dijo, entregándomelo. Reconocí la letra de mi abuelo al instante, cuadrada y ordenada, con un leve trazo inclinado. Pero el número en la página no era el mío. «Abuela, este no es mi número. Ni siquiera se parece. He tenido el mismo desde la universidad». Ella miró el cuaderno, frunciendo el ceño. «Nos dijeron que lo cambiaste, que no querías que te encontraran, que te avergonzabas de nosotros». «No», dije, retrocediendo hasta apoyarme en la pared. «Te mintieron. Me aislaron de ustedes a propósito». Sus manos temblaron. Se hundió lentamente en el sillón floral desgastado junto a la chimenea, como si sus rodillas se rindieran. «Me dijeron que el funeral fue a mediodía», susurré. «Llegué a la iglesia y estaba vacía». Ella levantó la vista, su rostro pálido. «El funeral fue a las 9», dijo suavemente. «Les dijeron a todos que no apareciste, que no te importaba». Mi respiración se detuvo. Jamás habría faltado a su funeral. Nunca. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Luego lo sentí,
como una grieta en una represa. Mi pecho se apretó, mi visión se nubló. Me dejé caer junto a ella, aferrando su mano como niña. No lo sabía, dije. No sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano rozó la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Lo sabemos. Nos quedamos allí mucho tiempo. El silencio no era incómodo, era pesado, cargado de todo lo no dicho. El viejo reloj en la repisa sonaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento arreciaba, arrastrando hojas secas por el porche, como recuerdos inquietos. Finalmente, mi abuela se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente, pero había un fuego en sus ojos que no veía en años. «Los voy a llamar», dijo. «¿A quiénes?». No respondió de inmediato. Fue al viejo teléfono giratorio en la pared de la cocina, ese que mi abuelo se negaba a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del dial sonaba deliberado, cargado, como un punto final a una frase que había esperado demasiado para escribir. Observé sus dedos, adelgazados por la edad, pero firmes con determinación. Cuando la línea conectó, su voz se volvió fría y cortante. «Betty, necesito que tú, Jacob y Vanessa vengan. Ahora». Se oyó una protesta apagada al otro lado, pero ella la cortó. «No, no puede esperar. Estén aquí en una hora». Colgó sin despedirse. Luego se giró hacia mí. «El abogado también está en camino». Parpadeé. «¿El abogado de abuelo?». Ella asintió. «Tu abuelo dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó claro que debían leerse con todos presentes. Así que eso haremos». No hablé. No hacía falta. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me senté en la pequeña mesa de la cocina, trazando el borde de la madera con mi dedo. Esa mesa, la misma donde mi abuelo tomaba su café matutino mientras leía las revistas científicas que le enviaba desde la universidad, donde me preguntó por primera vez sobre mi estudio de comunicación en plantas, donde le conté que quería investigar la memoria vegetal, y no se rió. Miré alrededor de la cocina, las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire había cambiado. Se oyeron pasos en el porche. Sonó el timbre. Mi abuela puso una mano en mi hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento». Desde la cocina escuché cómo llegaban uno por uno. La voz dulzona de mi madre. «Dios mío, huele exactamente igual aquí». El tono calmado y medido de mi padre. Pensé que esto ya estaba resuelto. El suspiro desdeñoso de Vanessa. «¿En serio? ¿Esto no podía esperar hasta que se procese la herencia?». Luego, silencio. Y la voz de mi abuela, más fría de lo que jamás la había oído. «Por favor, siéntense. El señor Harold Keene está en camino. Leerá las instrucciones finales de Walter». Podía imaginar sus rostros, confundidos, curiosos, un poco molestos. No sabían que yo estaba allí. No sabían lo que estaba por venir. Y yo tampoco. Pero en el fondo, esperaba que, quizás solo por una vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre supe en mis entrañas, que lo que hicieron no era amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no fueron malentendidos, fueron elecciones. La puerta principal crujió de nuevo. Escuché una voz nueva, firme, profesional. El abogado. «Esto no tomará mucho», dijo, «pero debe hacerse correctamente». Esa fue mi señal. La voz de mi abuela resonó. «Claire, ven ahora». Me levanté. Mi corazón latía con fuerza. Al cruzar la puerta de la cocina hacia la sala,
3 cabezas se giraron hacia mí, con los ojos abiertos, las expresiones desmoronándose al unísono. La sonrisa de mi madre se congeló, la mandíbula de mi padre se tensó, el rostro de Vanessa palideció, el aire crepitó como electricidad estática. No solo estaban sorprendidos de verme, estaban aterrados. Los tres solo miraban. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre ajustó su cuello, un tic nervioso que no veía en años. La boca de Vanessa se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Parecía como si alguien le hubiera arrancado el guión a mitad de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me acobardara, se decepcionarían. Mi abuela señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté lentamente, controlando mi respiración. El señor Keene, el abogado, me dio un breve asentimiento, cortés pero indescifrable, y luego abrió su maletín de cuero y sacó un grueso sobre de Manila. Este, comenzó, es el último testamento de Walter R. Whitman, registrado y sellado según su solicitud. Además de los documentos oficiales, incluyó una carta manuscrita para ser leída en voz alta. Nadie habló. Él carraspeó y comenzó. A mi esposa, Margaret Whitman. Mi abuela ni siquiera parpadeó. Dejo nuestra finca familiar, la casa y fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto. Luego pasó la página. A mi nieta, Claire Whitman. La habitación se tensó. Lo sentí. Dejo el anexo de investigación Whitman, ubicado en el 317 de Laurel Creek Road, Charleston, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiación, patentes de investigación activas y propiedad intelectual registrada bajo Whitman Innovation. Un jadeo, no mío. Los ojos de mi madre se dispararon hacia Vanessa. Mantuve las manos cruzadas. El señor Keene continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, participaciones financieras, acciones y fondos de jubilación se dividirán equitativamente entre mis dos nietas, Claire y Vanessa Whitman. Ahí estaba, una bomba, silenciosa y elegante. Pero la explosión llegó justo después. Vanessa se puso de pie de un salto. Su silla raspó el suelo con un chirrido. ¿Qué? Escupió. ¿Le dio el anexo? ¿Toda la instalación? Su voz se quebró, cruda. Eso es una locura. Ustedes, señaló a nuestros padres, temblando, dijeron que todo sería mío, que si seguía visitándolo, si sonreía y era amable, todo sería para mí. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miró al suelo como si esperara que se abriera y la tragara. Yo solo observaba, viendo todo desmoronarse. El señor Keene levantó una mano con calma. Hay más. El señor Whitman también escribió una carta personal para Claire, que pidió que se leyera en voz alta en esta habitación, frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie la acompañó. Mi abuela le entregó una carta doblada desde el cajón junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometer. El abogado la desdobló lentamente, cuidando no rasgar el papel arrugado. La letra de mi abuelo, amplia y confiada, llenaba la página. A mi queridísima Claire, comenzó el señor Keene, si esto está siendo leído ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti permanece más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido por una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora, la que preguntaba por qué cuando a otros no les importaba. Vanessa se dejó caer en su silla. Los dedos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre miró por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí algo moverse dentro de mí.
no rabia, no venganza, solo reconocimiento. Nunca fuiste un error, fuiste el legado del que más orgulloso estuve. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no aparté la mirada. Quería que todos oyeran cada palabra, cada una. La voz del señor King permaneció firme, aunque el peso de las palabras transformaba el aire en la habitación. Vi cómo aferrabas ese pequeño cuaderno a los 7 años, midiendo cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu rostro se iluminaba al descubrir patrones, mientras todos los demás solo veían distracciones. Mi pecho se apretó. Recordé ese cuaderno. Aún lo tenía. Él continuó. Vi cómo tu alegría se apagaba cuando tu madre te ignoraba, cómo tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Mi madre inhaló bruscamente. No la miré. Vanessa era más fácil para ellos. Seguía la carta. Ella brillaba de las formas que entendían. Pero tú, Claire, tú resplandecías de formas que no podían traducir, y en lugar de aprender tu idioma, te excluyeron. Vanessa se movió en su asiento, los brazos cruzados con fuerza. No la culpo del todo. Ella jugó el papel que le dieron. Pero tú escribiste tu propio papel, y eso, mi niña, requiere valentía. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, quizás si no lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera la hija de alguien más. Un exhalo doloroso escapó de algún lugar en la sala. Tal vez mi padre. Mereces celebración, Claire, no invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que sea enteramente tuyo, un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El señor King hizo una pausa, doblando la carta lentamente. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado de memoria, resentimiento y algo nuevo, claridad. Carraspeé. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión. Mamá no vino. Estaba en el ensayo de Vanessa. Vanessa se estremeció. Llegué a casa sosteniendo ese trofeo como si fuera un pecado. Mi padre habló por fin. Claire, este no es momento para revolver el pasado. No, dije, mi voz afilándose. Es el único momento, porque todo lo que recibí de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me giré hacia Vanessa. ¿Y de ti? Cada vez que intentaba estar orgullosa de algo, lo convertías en una amenaza. Ella resopló. Oh, vamos. Siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que conseguí. Asentí. ¿Quieres decir que visitaste a abuelo cuando te convenía? Sonreíste cuando te lo indicaron. Dijiste lo correcto porque pensaste que te pagaría. La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Desapareciste por años. No, respondí con firmeza. Me aislaron. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste a abuelo un número falso y te aseguraste de que no recibiera sus mensajes. Eso no es distancia, es borrarme. Mi madre se levantó abruptamente. Basta, Claire, estás torciendo todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió mi abuela con brusquedad, ha estado viviendo una mentira, y yo lo permití demasiado tiempo. Mi madre la miró, atónita. Madre, no. Mi abuela continuó. Vi cómo todos ignoraban el dolor de Claire. Creí cuando decían que no le importaba. Debería haberlo sabido mejor.
Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Claire tuvo su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije, no lo fue. Pero ustedes no pagaron nada. Abuelo lo hizo. Cada centavo, las becas que encontró para mí, los vuelos, las revistas, ni siquiera sabían a dónde iba la mitad del tiempo. Mi voz se quebró. Me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se puso de pie. Esto es ridículo. Me dijeron que lo tendría todo. Yo fui la que se quedó. Fui la buena hija. No, dije con calma. Fuiste la que actuó, la elegida. Yo fui la escondida. Pero abuelo no me olvidó. Y ahora no pueden borrarme más. La expresión de Vanessa se torció. ¿Por qué deberías tener algo solo porque eres una triste geniecita con una bata de laboratorio? Sonreí ligeramente. No, tengo algo porque gané su amor honestamente. Y eso es lo que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces mi abuela se levantó. Caminó al centro de la sala, lenta pero inquebrantable. Lamento que Walter te dejara algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Pudiste haber jugado el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Se giró hacia todos ellos. Váyanse. No son bienvenidos aquí. Mi madre jadeó. Madre, por favor. Fuera, repitió mi abuela. Ahora. No se movieron al principio. Luego Vanessa tomó su bolso y salió furiosa, sus tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos y murmurando sobre desafíos legales. Por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada con ellos. La puerta se cerró con un clic, sin portazos, solo una certeza final. Me quedé allí un momento, inmóvil, sin saber qué sentir. La sala estaba tranquila ahora, no tensa, no explosiva, solo libre. Mi abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que habían temblado momentos antes, ahora descansaban tranquilas en su regazo. Volverán, dije, mi voz apenas un susurro. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió ella, pero esta vez no tenemos que dejarlos entrar. Tomó un tiempo para que eso calara. Durante tanto tiempo había operado bajo un contrato silencioso. Si me esforzaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si seguía siendo útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia, sin vacilar. Pero parada en esa sala, con el eco de las palabras de mi abuelo aún en el aire, entendí algo dolorosamente simple. Había intentado ganarme el amor de personas que nunca tuvieron nada para dar. Y mi abuelo, él lo vio mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. Mi abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies, un sonido que alguna vez significó hogar. Ahora significaba cambio. Los magnolias aún florecían en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde mi abuelo me dejó construir mi primer invernadero de niña. Se derrumbó en 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto, y nos reímos de eso durante años. Pensé en esa niña de 10 años, con las rodillas sucias, los ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran suyas. Cuando volví dentro, mi abuela había puesto una tetera en la estufa. Se movía lentamente ahora, pero sus acciones eran deliberadas. ¿Sabes?, dijo. Walter empezó a planear ese anexo de investigación hace 5 años, antes de que siquiera enfermara. La miré, sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un espacio
donde no necesitaras permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran, silenciosas, limpias, sin temblores, solo liberación. Esa noche dormí en mi vieja habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba desvaído, el colchón demasiado blando, pero el techo aún tenía esas estrellas fosforescentes que mi abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Le hice organizarlas en constelaciones científicamente precisas. Ni siquiera lo cuestionó. Mientras estaba allí, entendí algo más. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía recuperada. A la mañana siguiente, preparé café para ambas y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma que evitaba cuando mis padres visitaban. Mi abuela dobló el periódico y me dio una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, dije. El anexo, el laboratorio. Ella asintió. A él le gustaría eso. Miré por la ventana. La luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas de los magnolias. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que correr, probar o explicar. No me sentía invisible, y eso, más que el dinero, más que cualquier herencia, fue el primer regalo verdadero que recibí de esta familia. La persona que creyó en mí me dejó algo más grande que un legado. Me dejó permiso para empezar de nuevo. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio, parecía un granero convertido, y eso era exactamente. Ubicado al final de un camino polvoriento en Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas, un tejado de hojalata y un par de puertas dobles que parecían pertenecer a un establo, no a una instalación de investigación. Pero dentro era magia. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, dejando entrar la luz matutina. Las mesas estaban ordenadas con equipos de laboratorio intactos: microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. Los estantes tenían cajas sin abrir con mi nombre. En el centro de la sala, un banco de trabajo. Encima, mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido en la universidad, con páginas rotas, letra desordenada y pequeños diagramas de sistemas de comunicación de abejas. Mis rodillas casi cedieron. Mi abuelo no solo me construyó un laboratorio, me construyó un hogar para mi mente. En las semanas siguientes me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maika, amigos de mi programa universitario, que compartían la misma esperanza terca de que la ciencia aún podía ser humana. Empezamos pequeño, una subvención local para investigación en microirrigación, luego una alianza con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas de subvención rechazadas y modelos de datos rotos, y aún así seguíamos apareciendo cada día. Abría las puertas de un lugar que no me pedía explicarme, un lugar donde las ideas no eran ridiculizadas, solo probadas, donde ser demasiado intensa, demasiado callada o demasiado inteligente no era algo por lo que disculparse. Una tarde, tras un rechazo de financiación particularmente duro, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido, las luces estaban bajas, y yo estaba sentada en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y tazas de café vacías. Saqué de mi bolso la carta de mi abuelo, la que pedí al señor King que me dejara conservar. La desdoblé, encontré la línea que ya había leído 100 veces y la susurré en la sala. Tú escribiste tu propio papel. No era solo aliento, era una instrucción. Esa noche escribí una nueva propuesta, no para otro sistema de irrigación, sino para un programa de ciencias para jóvenes en escuelas rurales. Un programa para los niños, como yo solía ser, callados, curiosos
ignorados. Lo llamamos la iniciativa del pequeño científico. El primer año trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto desactualizados y nadie había llevado un microscopio a clases. Le dimos a cada niño un cuaderno encuadernado en cuero, una réplica del mío, con las palabras de mi abuelo estampadas en la primera página. Escribe lo que no entienden. Un día el mundo lo hará. Ese otoño, una niña tímida llamada Amber, de apenas 13 años, con el cabello siempre cubriéndole el rostro, me mostró páginas de observaciones sobre el comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática desordenada, pero su mente brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste?, susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento lo entendí. No se trataba de reemplazar lo que perdí, se trataba de plantar algo nuevo en un suelo mejor y dejarlo crecer sin miedo. 3 años después de la lectura del testamento, llegó un correo electrónico. Era de un abogado, no del señor King, sino de alguien que representaba a Vanessa Whitman. El asunto era breve: solicitud de visita, anexo de innovación, Claire Whitman. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de cuestionar el testamento, reabrir una cláusula o revolver el pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. Sin tacones de diseñador, sin cabello perfectamente peinado, sin maquillaje, con un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Entró al vestíbulo principal lentamente, como si no quisiera ocupar espacio. Me quedé junto al retrato de mi abuelo sobre el escritorio de recepción. Ella se detuvo al verlo. Siempre supo quién eras, dijo en voz baja, incluso cuando yo no lo sabía, especialmente cuando no lo sabía. Por un segundo no supe cómo responder, así que asentí. Me gustaría verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le di el recorrido. Caminó a mi lado por los complejos de invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición estudiantil con fotos de nuestra iniciativa del pequeño científico. No habló mucho, solo hizo preguntas simples y honestas. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué es este dispositivo? ¿Los niños publican sus resultados? Cuando llegamos al jardín comunitario, un espacio donde familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, se detuvo. Había niños cosechando lechugas, una madre y su hijo riendo cerca de los contenedores de compost, un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se giró hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Me quedé callada. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú construiste con eso. No lloró, pero sus manos no paraban de moverse, tirando de sus mangas, trazando círculos invisibles. En la barandilla la dejé quedarse todo el tiempo que quiso, sin sermones, sin represalias, solo verdad. No hablamos seguido, pero ahora, 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria en el campamento de ciencias para jóvenes. Ayuda a los estudiantes con habilidades de presentación a explicar datos complicados en un inglés sencillo, a pararse con confianza. Los niños la adoran, algunos incluso la llaman entrenadora Wu. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí esa noche. No era perfecta, pero era considerada, amable, real. Y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustaba. No se disculpó con palabras, no directamente,
pero aparece. Eso es más de lo que nunca esperé. Y tal vez, solo tal vez, es suficiente. No somos hermanas como lo entienden los demás, pero en este pequeño rincón del mundo que mi abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de alguna manera, eso es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento, 6 años desde que la puerta principal se cerró tras mis padres y Vanessa, sus pasos resonando en el porche como el final de una actuación que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos que no abro, en comunicados de prensa de caridad o artículos financieros desde Florida, donde se retiraron temprano. No los odio, pero tampoco los extraño. Lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero convertido es ahora un campus de investigación completo, 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en partes del sur donde los cultivos tradicionales fallan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y justo el mes pasado estuve en un escenario en San Francisco aceptando una subvención nacional para la innovación climática. Las luces eran brillantes, pero no me inmuté. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo de mi abuelo metido en el bolsillo del pecho, el que mi abuela me dio el año pasado, con sus iniciales apenas desvaídas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía, de 10 años, parada orgullosa junto a mi exhibición de comunicación de abejas, sonriendo de oreja a oreja. Lo llevaba consigo todos los días, dijo mi abuela. Ahora descansa en mi escritorio en el anexo, justo donde la luz matutina lo ilumina y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días hablo con él, no con palabras, solo en el silencio. Cuando un experimento falla, cuando un niño del programa gana una beca, cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba, él nunca me dejó desaparecer, no realmente. Y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento, es un mapa, uno construido con elecciones, bondad y pequeños anclajes dejados atrás para que alguien los siga cuando el mundo intenta borrarlos. Hoy, mi abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en la ciudad. Es más lenta ahora, más olvidadiza, pero sigue siendo más aguda que nadie cuando importa. Tomamos café cada mañana en el solarium. Me cuenta historias de mi abuelo que nunca había oído, cómo plantó un árbol solo para proponerle matrimonio, cómo creía que el suelo podía recordar la bondad, cómo siempre supo que regresaría. Y tal vez tenía razón, tal vez tuve que irme para entender lo que significaría volver. Algunas tardes camino hasta el final de los campos del anexo, pasando las camas de prueba de irrigación solar y las parcelas de jardín de los niños, hasta el viejo banco de madera que mi abuelo construyó con sus manos. Desde allí puedo ver las estrellas, las reales, no las fosforescentes que pegué en el techo de mi habitación, pero aún me hacen pensar en esa niña que fui, la que seguía preguntando por qué, incluso cuando nadie se molestaba en responder, la que se negaba a callar, la que él creyó, y en noches como esas, cuando el viento se mueve justo entre los árboles, juro que puedo escuchar su voz en las hojas. Escribe lo que no entienden. Un día el mundo lo hará, y ahora finalmente lo hace.